Criptonautas y adoradores de la descentralización cripto, la batalla por el futuro financiero ya no es cripto contra Wall Street, es una carrera salvaje por ver quién se tokeniza más rápido. Bienvenidos al Estratosfera Cripto. En las últimas 48 horas, 3 piezas clave se movieron en el tablero: Robinhood, Hong Kong y JP Morgan. Mientras tanto, Bitcoin como estrategia de tesorería empieza a tambalearse. ¿El futuro? Está girando más rápido de lo que pensábamos. Esto es dinamita pura a punto de explotar. Presta atención a lo que vas a escuchar, pero espera a ver cómo encaja todo. Vamos al lío. Robinhood acaba de activar su plataforma de trading tokenizado 24 séptimos, algo que Galaxy Digital ya calificó como una amenaza directa a las bolsas tradicionales como la de Nueva York. Por lo tanto, sí, lo escuchaste bien, un broker retail ahora compite contra Wall Street en velocidad, liquidez y acceso total. Entonces, investigando por qué sucedía, lo que encontré, lo cambia todo. Este sistema funciona sin descanso, sin cerrar nunca, y está diseñado para el mundo tokenizado, así que, la clave: cero dependencia de bancos o horarios tradicionales. Com y los bonos tokenizados, yo llamo a esto la estrategia del dragón invisible, se mueve lento, pero cuando ataca, no hay vuelta atrás. Hong Kong, sin hacer mucho ruido, ya va por su tercer lote de bonos tokenizados. Además, esta vez no es un experimento, es política estatal y ejecución real en la blockchain, por lo cual, están utilizando redes públicas como Ethereum y Solana para instrumentar deuda soberana. Esto no es solo fintech, es rediseño financiero institucional. Entonces, JP Morgan se rinde, pero elegantemente. Pero fíjate en esto, hasta los más grandes se están rindiendo, y lo hacen con clase. JP Morgan acaba de publicar que la convergencia entre DeFi y TradFi podría llegar antes de lo esperado, por lo cual, sí, el banco que solía ningunear a cripto, ahora pide pista para integrarlo a su estructura global. ¿Lo mejor? Ya operan con su propia red Onyx, tokens de liquidez y sistemas interbancarios digitales. Entonces, esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la próxima ola de adopción masiva. ¿Y Bitcoin como tesorería? Ahora, atención con esto. Mientras Robinhood, JP Morgan y Hong Kong están construyendo el sistema 3.0, hay algo que empieza a crujir desde adentro: el manual de Bitcoin como estrategia de tesorería. Pero no te me despistes porque un nuevo análisis revela que esta narrativa podría tener una vida útil mucho más corta de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque sin yield, sin integración de tokenización institucional y con alta volatilidad, muchas empresas lo están repensando como activo pasivo. Y aquí está lo más loco: mientras el mundo se tokeniza, algunos siguen aferrados a guardar oro digital como si estuviéramos en 2020. Ahora el cripto Bitcoin, BTC, $108.200 se mantiene por encima de $108K, con un soporte sólido en $107.300 y $107K. Pero cuidado, si esos niveles fallan, el precio podría caer rápidamente a $102K o incluso $95K. Esto puede parecer un flip, pero espera a escuchar por qué podría ser solo la antesala de algo grande. Por lo tanto, algunos expertos ven este movimiento como una sacudida estratégica, una trampa de osos antes de un repunte explosivo. Pero si decae, ajusta stop loss bajo $107K. La estrategia de esto es sacudir posiciones débiles para preparar el camino a un rally letal. Ethereum, ETH, $2.518 testea de nuevo la resistencia en $2.575. Si rompe con volumen, puede dispararse a $2.600, $2.650. En caso de rechazo, ojo a $2.478 como soporte inmediato y luego a $2.450. Me di cuenta de algo extremadamente interesante en los datos de volumen, y podría cambiar todo. Entonces, el ecosistema sigue caliente, dApps activas, L2 creciendo. Un rechazo aquí podría significar una corrección rápida, pero un breakout sería histórico. Esto es adictivo.
Cada vela está cargada de tensión, y cualquiera puede ser la chispa. Solana, Sol, $148 se defiende con firmeza sobre el soporte de $145 146. Recuperando volumen, con presión para romper $150 152. Si lo logra, hay potencial de retomar el canal hacia $175, aunque una caída rompería la estructura acumulativa. Primero, domina la zona de acumulación. Luego, viene el despegue real. Entonces, el impulso de la red, junto a noticias sobre ETF y staking, pueden ser el catalizador. No obstante, sin confirmación podríamos ver un retroceso a $140. Pero sin ese siguiente paso, podrías quedarte mirando cómo se te escapa la ola. XRP $2.22 baja leve, menos 0,2%, pero aún firme por encima de $2.20 menos 2,21%, con resistencia en $2.30 menos 2,33%, hay muchas ballenas y ojos institucionales en esa zona. Mientras todos se enfocan en Bitcoin, este nivel está intrigando a los grandes peces, y eso no es casualidad. Porque un rumor institucional o noticia legal, SEC, alianzas globales, podría catapultar a XRP un 10 a 15% en horas. O revertir todo. Esto podría ser algo a tomar en cuenta porque si se dispara la siguiente vela verde, o la señal para cerrar posiciones, Dogecoin, DOGE, 16 centavos buscando romper 17 centavos menos 0,18, comunidad meme vibrante y volumen recuperándose tras baja leve, por lo tanto, si retoma momentum, puede ir directo a 20 centavos menos 0,22, pero sin él, podría volver a los 14 centavos menos 0,15, DOGE no necesita lógica, solo el momento adecuado. La psicología comunitaria está fuerte. Hype constante, redes sociales chispeando. Y justo cuando creías que estaba tranquilo, empieza la fiesta, se están moviendo las piezas grandes, y justo cuando creías que todo se había calmado, algo comenzó a rugir en las entrañas del sistema. Atentos, se acaba de filtrar que Estados Unidos y China estarían en plena guerra silenciosa, pero no con tanques, sino con bloques. De bloques, de blockchain, entonces. En Washington, senadores clave están trabando acuerdos que apuntan a frenar el crecimiento de stablecoins no estadounidenses, justo cuando Circle presiona para convertir su USDC en la moneda digital oficial del sistema financiero occidental. Y mientras tanto, esto que parece solo una ley más, podría ser el principio del dólar cripto global. No te despistes porque esto que vas a escuchar va a transformar nuestras expectativas. En el otro rincón del mundo, Hong Kong acaba de autorizar fondos spot de Bitcoin y Ethereum, desafiando abiertamente el control que Beijing intenta mantener sobre el capital digital. ¿Coincidencia? Nada es casual. China dice que no quiere cripto, pero deja que Hong Kong abra las puertas al toro. ¿Lo estás viendo? Así que este movimiento no solo es financiero, es estratégico y geopolítico. Se está creando una ruta alternativa de capital digital que desafía al sistema SWIFT y al dólar tradicional. ¿Y el mercado? Silencioso, pero los gráficos no mienten. Esto no se trata de precios, se trata de poder, y el cripto es la nueva pieza de ajedrez en la partida global, y además, por si fuera poco, Rusia sigue impulsando acuerdos de petróleo con liquidación en cripto y oro digitalizado, aislándose del dólar y aliándose con BRICS para lanzar su blockchain soberano. No es solo un mercado, es un mensaje. Lo que vas a escuchar puede sonar exagerado, pero justo por eso tiene sentido. Porque cada vez que abrimos los gráficos, no estamos viendo solo precios, estamos viendo la narrativa de un sistema que se resiste a morir, mientras otro, el cripto, empuja desde las sombras para tomar su lugar. Entonces, si BTC cruzando los $104K, ETH coqueteando con su resistencia, y las altcoins respirando como si algo grande estuviera por explotar, y déjame mostrarte por qué todo esto no es solo técnico, es histórico. Mira lo que está pasando.
Gobiernos posicionándose. Fondos institucionales acumulando. Proyectos Web3 consolidándose, por lo tanto. Esto no es ruido. Es la música previa a la batalla, son las primeras balas silbando porque están pasando cerca, y si prestas atención, vas a notar algo. Mientras analizaba todo esto, encontré un patrón que muchos pasan por alto, pero que cambia completamente la jugada. Escucha. Nos distraen con debates superficiales, mientras los que mandan están rediseñando las reglas financieras, por lo tanto. Aquí está lo más loco. Esto estuvo frente a nosotros todo el tiempo, pero no lo veíamos porque nos entrenaron para mirar hacia otro lado. Por eso, desde Satoshi Mania Crypto te digo lo siguiente. Esto no es solo trading. No es solo análisis. Es una revolución digital camuflada como tendencia financiera, así que... vosotros, que estáis aquí cada día con nosotros, no sois un espectador. Sois parte activa de esta transición. De este despertar. Muchos todavía lo ven como especulación, pero si entiendes el juego, sabes que esto es estrategia pura y metralla de la buena. Lo que está pasando no es una revolución, es una transformación silenciosa pero imparable. Ya no se trata de Bitcoin vs dólar, ni cripto vs bolsa. Se trata de quién construye el nuevo sistema operativo del dinero. Y te lo aseguro, los que están tokenizando ahora, serán los que dicten las reglas en el futuro. Así que, comunidad de Satoshi Mania, no te duermas. No te distraigas. Estudia. Observa. Y prepárate para moverte más rápido que el sistema. En la descripción tienes los enlaces para tradear como un pro en Bybit y Pionex y sumarte al campo de batalla cripto con ventaja. Porque en este juego, los lentos no sobreviven. Suscríbete ahora, activa la campana, y comparte este vídeo con tu gente. Cada like, cada comentario, es una piedra más en la fortaleza de Satoshi Mania Crypto. Nos vemos intergalácticos del cripto y guerreros de las trincheras. Recordad, el futuro no se espera. Se tokeniza y más si lo ves con ojos de Satoshi.